Hola amigos, en el siguiente tutorial hablaremos del tema valor de riesgo en relación con las empresas. En este trabajo de investigación hablaremos sobre los tipos de riesgos y su clasificación, ya que para una empresa ese es el elemento fundamental en el crecimiento y expansión de la misma, así como el éxito profesional. Por lo tanto, es importante saber a qué se refiere cada una de estas. A continuación abordaremos el tema más a fondo. Administración de riesgos, aspectos cualitativos, aspectos cuantitativos. Tipos de riesgos. Los tipos de riesgos se dividen en riesgos cuantificables y riesgos no cuantificables. Estos a su vez en riesgos discrecionales, que son el riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo tecnológico operativo y riesgo legal. Dentro de la metodología e interpretación encontraremos al riesgo de crédito, al riesgo de liquidez, al riesgo de mercado, al riesgo operativo y a las carteras y portafolios a los que se aplica. Riesgos cuantificables, aquello para los cuales es posible conformar bases estadísticas que permitan medir sus pérdidas potenciales, y dentro de estos se encuentran los siguientes: los riesgos discrecionales. Riesgos discrecionales, aquellos resultantes de la toma de una posición de riesgos tales como riesgos de crédito, que se define como la pérdida potencial por la falta de un pago de un emisor o contraparte en las inversiones que se efectúan las sociedades de inversión, incluyendo las garantías reales o personales que les otorguen, así como cualquier otro mecanismo de mitigación utilizado por las citadas sociedades de inversión. Riesgos de liquidez. Se define como la pérdida potencial por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien por el hecho de una posición que pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraída equivalente. El riesgo de mercado. Se define como la pérdida potencial ante cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la evaluación o sobre resultados esperados en las inversiones o pasivos a cargo de las sociedades de inversión, tales como los movimientos de precios, tasas de intereses, tipos de cambio, índices de precios, entre otros. Los riesgos no discrecionales. Aquellos resultantes de la operación del negocio que inicien en el patrimonio de las sociedades. Riesgos no discrecionales. Aquellos resultantes de la operación del negocio que inicien en el patrimonio de las sociedades de inversión, pero que no son producto de la toma de una posición de riesgo, tal como el riesgo operativo. Se define como la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones en la transmisión de información, así como resoluciones administrativas judiciales adversas, fraudes o robos, y comprende, entre otros, el riesgo tecnológico y el riesgo legal. Riesgos no discrecionales. El riesgo tecnológico se define como la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas derivadas del uso de dependencia de hardware y software, sistemas aplicables, redes y cualquier otro canal de distribución de información. El riesgo legal se define como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y la aplicación de sanciones. Los riesgos no cuantificables, aquellos derivados de eventos para los cuales no se puede conformar una base estadística que permita medir las pérdidas potenciales. Riesgo de mercado. La normatividad define el concepto valor en riesgo como la minusvalía que puede tener los activos netos de una sociedad de inversión, con un nivel de confianza en un periodo determinado. La metodología utilizada para determinar el valor de riesgo es la de tipo paramétrico, en base a la volatilidad del portafolio. Su estimación se realiza considerando el nivel de confianza del 95%, un periodo de muestra de 252 observaciones y un horizonte temporal para el que estimule la minusvalía del día 1 para las sociedades de inversión en instrumentos de deuda de corto plazo, 7 días para los plazos medianos y 28 días del plazo largo y de renta variable. Interpretación del resultado de riesgo de mercado. El porcentaje valor de riesgo se puede ejemplificar como sigue. Para un caso de valor de riesgo del 3% con un nivel de confianza del 95% y un horizonte de
tiempo de un día, se escribiría el escenario pesimista de 5 en 100 veces. La pérdida de portafolio por riesgo de mercado en un lapso de un día sería de 30 pesos por cada un peso invertidos. Riesgo de liquidez. Normalmente el riesgo de mercado es medido con la distribución de rendimientos de los precios por movimientos de mercado, y para el cálculo de estos rendimientos se utilizan los precios medidos de compra y venta. Sin embargo, el mercado tiene un competente de liquidez que implica que los operadores no obtienen el precio medido cuando liquidan sus posiciones, sino más bien al precio medido menos algún spread. El modelo de estimación de riesgo de liquidez consiste en analizar los niveles de operación de los spreads observados en el mercado para cada instrumento y a partir de los mismos obtener indicadores de descuento o castigos, pérdidas potenciales, en caso de estar en la necesidad de liquidar la posición a precios de mercado a una fecha determinada. El factor de liquidez se presenta por la pérdida potencial de un instrumento, derivada de la variación del precio promedio de mercado con respecto al precio del mercado menos spread. En otras palabras, esto significa la pérdida puede tener el instrumento se liquida al precio promedio del mercado menos el spread promedio del mercado de instrumentos. Interpretación del resultado de riesgo de liquidez. El porcentaje de riesgo de liquidez se puede ejemplificar en una exposición de 0.3%. Se interpreta como una pérdida estimada de 0.3% sobre el valor del portafolio. Si los instrumentos del portafolio son vendidos para riesgo de crédito. El modelo de riesgo de crédito se basa en el supuesto del valor presente del costo de cumplimiento es igual al precio excedente de un bono libre de riesgo sobre un bono corporativo. Esto implica que la mayoría sobretasa spread en un bono corporativo en compensación de posibles pérdidas por incumplimiento de pago. En la aplicación de este modelo se consideran las calificaciones que se otorgan a los distintos instrumentos por parte de las empresas calificadoras, y a partir de ellas se constituye una matriz de probabilidades de transición que muestra la probabilidad de que un instrumento con cierta calificación al inicio de un periodo tenga igual o diferente al final del mismo. Adicionalmente se determina el precio de los instrumentos con base en las sobretasas estimadas, así como las duraciones y convexidades de los instrumentos. El factor de riesgo de crédito es la variación en el precio, que se estima mediante el modelo delta gamma. Interpretación del resultado riesgo de crédito. El porcentaje de riesgo de crédito puede ejemplificar como sigue una exposición de 0.5% en un horizonte de tiempo de un año. Se interpreta como la pérdida estimada de 0.5% sobre el valor del portafolio, derivado de posibles degradaciones crediticias o incumplimiento de un emisor con sus compromisos crediticios en un año. Riesgo operativo. La sociedad operadora considera la administración de este tipo de riesgos como un proceso integral en el que participan todas las áreas fundamentales y cuyo fin es evitar se materialicen dichos riesgos y se incurra en eventos de pérdida que afecten negativamente el activo de sociedades de inversión. El riesgo no discrecional proviene de eventos sobre aspectos tales como procesos, factor humano, factores tecnológicos internos, sistemas transnacionales, sistemas de riesgo, sistemas de control, circunstancias o situaciones ajenas al ámbito de control de la empresa, resoluciones jurídicas o normativas adversas. Debido a la naturaleza de los factores que dan lugar a los riesgos no discrecionales, estos son susceptibles a ser limitados, se toleran y en todo caso se mitigan por medio del establecimiento de dicha tolerancia. El diseño de modelo contempla la aplicación de las metodologías relacionadas con la identificación, medición, monitoreo, limitación, control y difusión de la exposición de los riesgos no discrecionales de la sociedad operadora, realizando detalladamente cada una de las etapas, así como el registro e informes de los eventos de la pérdida. Finalmente llegamos a la conclusión que el valor de riesgo puede ser adecuado para administrar todo tipo de riesgos. Si el modelo varía, los incorpora de manera realista. El valor de riesgo puede ser adecuado para temas diferentes al valor de mercado, si el valor de riesgo los incorpora de manera realista. Sin embargo, la implementación exacta del valor de riesgo debe tomar en cuenta el contexto por el cual se aplicó. La valoración diaria de los pasivos de pensión y seguros no sería
necesaria ni útil. El rebalance diario de pasivos de pensión y seguros no es necesario ni útil. Este tutorial fue realizado por Castellanos Ruiz Mario Alberto, Santos Vicente Grecia Cecilia, Cruz Molina Gabriela Alejandra, para la materia de tópicos de finanzas con el catedrático Enrique Constantino. Trabajo final, proyecto Valor de Riesgos.